Buenas noches a todas las personas que van a estar viendo esta entrevista, este coloquio del Centro PEN República Dominicana con uno de los escritores clave de la literatura cubana actual. No solamente por su obra, sino también por su trabajo como difusor de la literatura latinoamericana y en español en Europa y el mundo. Y excelente cuentista, narrador y ensayista. Así que vamos a darle la bienvenida al escritor cubano Amir Valle. Amir. Pues muchas gracias, Aquiles. Mira, no sé cuántos años nosotros llevamos conociéndonos por las redes, por escrito, por email, por toda la de esto, y ahora es que realmente nos vemos cara a cara, ¿no? Por primera vez, así que además vamos a celebrar hoy ese encuentro virtual por ahora, porque ya será en algún momento personalmente. Muchas Claro, gracias por invitarme. claro que sí. Amir, empieza por contarnos un poco tu historia. O sea, tú naciste en Cuba, eh, cómo empiezas a escribir, cuándo y cuándo sales de Cuba, porque no sé si desde que saliste te instalaste en Alemania o si fuiste por diversos países hasta llegar a Alemania. Cuéntanos un poco de tu background. Bueno, mira, lo primero que tengo que decir es que yo no salí de Cuba. Eso es importante. Yo en el 2000, o sea, yo desde 1997, todos los años empecé a publicar en editoriales españolas y entonces siempre los editores me llevaban cada año a España a hacer giras literarias de presentación, ¿no? Y entre esas giras estaba la participación en Semana Negra de Gijón, que es uno de los eventos de novela negra, digamos, más conocidos en ese momento del mundo, ¿no? Y en el 2005 yo salí eh, a presentar una novela que se llama Santuario de Sombras. Salí con mi esposa en ese año y cuando me tocó regresar y quise regresar a Cuba, no me dejaron entrar al país. Es decir, por distintas razones se me había convertido en una persona no grata para mi país y ellos decidieron que por el impacto que tenía digamos, mi participación, el respeto, el prestigio que yo tenía dentro de Cuba, dentro de mi generación, decidieron que era menos peligroso viviendo fuera que viviendo dentro y por eso, por supuesto, nunca más me han dejado ni siquiera entrar al país. Así fue que yo llegué a España. Yo estuve en España 3 meses y gracias a gestiones de mi agente y de mi editor alemán, los dos se pusieron de acuerdo y me consiguieron una beca de la Fundación Heinrich Böll, que es una fundación alemana que concede becas cortas, mientras yo solicitaba y exigía a Cuba mi derecho a regresar. Pero nunca se produjo ese permiso para regresar a Cuba y entonces ahí entronco con tu actual responsabilidad, el PEN Centrum Alemania, es decir, el PEN capítulo Alemania, me acoge en la beca, una beca internacional que se llama Writers in Exile, y escritores en el exilio, y durante 3 años yo estuve acá en una beca hasta que finalmente todavía no llegaba el permiso de regresar a pesar de todas las exigencias que hicimos y tuve que pedir asilo político y por eso llego a vivir, o sea, me quedo a vivir en Alemania, ¿no? Desde el 2006, desde agosto de 2006 hasta la actualidad, vivo acá en Alemania, primero unos 6 meses en la zona sur de Alemania, en Colonia, la zona de Colonia, y ahora, o sea, desde finales de ese año de 2006, acá en Berlín, ciudad donde vivo, donde trabajo y donde he hecho prácticamente mis últimos 17 años de vida, ¿no? O sea, la Habana Babilonia tú la escribiste estando en Cuba. Sí, 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 sí. La Habana Babilonia yo la escribí y justamente en 1997 se presentó al Premio Casa de las Américas, ganó el Premio Casa de las Américas, eh, fue despojado del Premio Casa de las Américas, ¿no? O sea, ese dieron el premio Desierto
y a partir de ahí se genera un escándalo nacional que convierte a Habana Babilonia en realmente un bestseller underground muy fuerte, sin haber sido publicado, lo leyó prácticamente medio país, porque circulaba de mano en mano, pero Lo que es bueno, un samidad, como se, dicen le dicen los... exactamente, fíjate que Habana Babilonia se publica en una edición, la primera edición le cambian el nombre, se lo publica Editorial Planeta para todo el mundo y lo publica en el 2006, es decir, prácticamente 10 años después. ¿Ya? En todo ese tiempo estuvo circulando dentro del país, fuera del país, en las redes, sobre todo en redes, en versiones totalmente pirateadas, porque fue algo que yo en su momento denuncié. O sea, alguien tomó versiones del libro, de la edición que yo había mandado a Casa de las Américas, empezó a circularla por todo el país. No fui yo, es decir, siempre digo, no fui yo el que coloqué ese libro, pero circuló por todo el país y hoy yo agradezco a la persona esa desconocida que haya hecho eso, porque de muchos modos convirtió mi libro en un bestseller, ¿no? No, por eso está... Tú empezaste escribiendo originalmente narrativa. Mira, no. Yo empecé escribiendo un género muy, muy típico de Cuba, que es la décima. Ok. Es la décima. Yo empecé escribiendo poesía, empecé escribiendo la décima, pero de ahí empecé a escribir pequeños cuentos infantiles, que fue el segundo género que yo empecé a escribir. Y en ese mismo interín, no fue mucho tampoco el tiempo que pasó, descubrí que me gustaba escribir cuentos cortos y empecé a escribir, digamos, de un modo bastante compulsivo. En un momento, Aquiles Julián, que en Cuba, por ejemplo, coincidía algo que era muy interesante. Había una eclosión muy fuerte de los movimientos de talleres literarios, se habían preparado movimientos de talleres literarios por el programa cultural del Ministerio de Cultura. Coincidía también con una campaña nacional por la lectura que trataba de generar que los cubanos leyeran muy ampliamente. Y además entonces coincidía el hecho de una generación que había surgido de muchos escritores jóvenes, prácticamente muchachitos, que empezamos de pronto a favorecernos de ese ambiente, ¿no? Había un nivel alto de publicaciones en ese entonces, había una red de concursos y de eventos nacionales que promovían la joven literatura básicamente, y nos favorecimos de eso, ¿no? Entonces yo empecé, repito, los primeros concursos que yo participé, que eran justamente de talleres literarios, participaba siempre en esos tres géneros, en género décima, en literatura infantil y en cuento, ¿no? Los tres géneros. Pero sí, durante mucho tiempo la gente me conoció básicamente como cuentista, porque fue, digamos, que era el motor fuerte de mi generación y nuestra generación, o sea, la generación a la que pertenezco, se caracterizó básicamente por la fuerza en el cuento, ¿no? Y eso fue lo que nos promocionó dentro del país. Ahí nosotros hemos estado, o sea, por razones históricas, República Dominicana siempre ha estado muy cerca de Cuba. Y lógicamente hemos sido testigos de cómo una gran literatura es ahogada por un régimen. Eh, Sin embargo, por ejemplo, hay un elemento interesante. Uno de los momentos más importantes de la literatura dominicana ocurre en una dictadura. En la dictadura de Trujillo, aquí surge ya en el área poética, ¿verdad? La poesía sorprendida, que es uno de los movimientos clave de la poesía en Latinoamérica. Eh, Independientemente de que la gente lo sepa o no lo sepa, que se conozca o no se conozca, ahí hay nombres fundamentales y un movimiento tremendo. André Breton incluso estuvo 2 veces en República Dominicana en ese periodo, eh, durante la tiranía. También durante la tiranía se dieron o se ha dado en la literatura cubana grandes autores.
Yo te voy a decir que uno de los tipos que yo más respeto y quiero eh, es a Eberto Padilla, cuya, cuya tragedia, en cierto sentido, me fue de los factores que me hizo salir a mí de las ilusiones de la izquierda, porque pudo más la solidaridad con el escritor que la misma ideología. El hecho de que a un escritor le metan, a un escritor, que es algo, tal vez lo más frágil que hay, es un escritor, eh, que le metan el cañón de una ametralladora en la boca. A mí no me hace ninguna gracia. Sí, sí. Independientemente de, yo no creo que uno debe pensar, o sea, yo nunca se lo haría a nadie, pero a un escritor menos. Entonces, ¿cómo se conjuga eso? Porque el escribir es un acto de libertad, es un acto de libertad, y sin embargo, tú tienes un régimen que lo único que, que prohija es el aplauso y el endoso. Exacto. Mira, es algo que es muy curioso y que, repito, yo he tenido que escribir un par de libros de ensayo para explicarme esa pregunta que tú me acabas de hacer. Mira, primero, lo más importante es que la existencia de una dictadura ha hecho que la literatura cubana se haya multiplicado. Hay que recordar algo. Nosotros, los cubanos, tenemos casi 3 millones de personas viviendo fuera de la isla desde el mismo 1959, cuando triunfa la Revolución Cubana. Eso partió la literatura, digamos, la cultura general, en dos grandes espacios. Y yo siempre digo que los que se fueron del país en todas las épocas, desde 1959 hasta la fecha, se han tenido que enfrentar a un gran reto, que es el reto de, primero, que en Cuba las autoridades y la promoción cultural, el mundo del entorno cultural, ya no los considera cubanos, pero que los que viven fuera, la academia, por ejemplo, los investigadores, consideran que esos que se fueron, salvo dos o tres nombres ilustres, Reinaldo Arena, Guillermo Cabrera Infante, Eberto Padilla, como tú mencionas, es decir, muy pocos ejemplares, eh, salvo esos pocos nombres, a la mayoría se les tilda que, bueno, perdieron las raíces. Y como perdieron las raíces, entonces no son de interés para las academias, para las editoriales. ¿Qué generó eso? Que la cultura cubana de la diáspora tuvo que reinventarse sus revistas, sus modos de promoción, es decir, sus modos de colocación en el universo cultural, que como sabemos también es un universo comercial en muchos casos, y la cultura cubana tuvo que hacer eso. En el caso de los que se quedaron en la isla, tuvieron también que reinventarse. ¿Por qué razón? Porque, como tú bien dices, es una dictadura que desde el mismo inicio, 1961, Fidel lanzó aquel discurso que decía contra la revolución todo, o sea, dentro de la revolución todo, contra la revolución ningún derecho, ¿ya? Es decir, esa cláusula que marcó toda la literatura y la cultura cubana. Que por cierto, es uno de los plagios de Fidel de Mussolini. Y Fidel, Fidel, que no era marxista, los referentes de Fidel ideológicos fueron Hitler y Mussolini. Esa frase de Mussolini Primo de, primo, la historia me absolverá era de Hitler. Primo de Rivera. Bueno, lo que te decía era que entonces los escritores tuvieron que encontrar vías para burlar esa censura y ser publicados dentro de la isla. Y eso hizo que realmente la literatura fuera un poco, digamos, más especializada en ese tipo de cosas, en burlar la censura, burlar a los censores, huirle a las tijeras de los comisarios culturales, ¿no? Y entonces, por eso repito, hay dos grandes proezas desde un punto de vista, dos grandes proezas creacionales, tanto en la isla como en la diáspora. Qué es lo que sucede? Que los que se quedaron en la isla, hay que decirlo realmente, se beneficiaron
de un sistema cultural muy amplio que se fue creando precisamente para promocionar a la revolución cubana. Mucha gente dice, no, ellos querían desarrollar la cultura. No, mentira, a los dictadores no les interesa la cultura. Lo que querían era crear un sistema en el cual los pensadores, los intelectuales, los creadores estuvieran obligados a promocionar la revolución y los supuestos valores y la superioridad moral de la revolución. Y eso es lo que ha logrado que lamentablemente en un país que durante todo el siglo XX e incluso el siglo XIX, pero básicamente el siglo XX, un país en el que la intelectualidad participó en los más importantes momentos de vuelco histórico del país, los que desarrollaron la historia de Cuba, a partir de 1959 se convirtieron en repetidores de un mismo discurso. El discurso que generaba Fidel Castro y los comisarios culturales que le seguían, ¿no? Pero repito, sí, ha sido una época de mucha productividad. Lamentablemente hay de todo en ambos lados, hay extremos en ambos lados, pero esa es la cultura. La cultura no es calidad total, sino es digamos, un gran escenario en el cual hay de todo tipo de calidades y todo tipo de propuestas. Ok, yo estuve, creo que tú tienes un libro, precisamente un libro de ensayo, que es El aliento del lobo, que sobre la relación del escritor con el aparato de inteligencia. Y yo sé que el lobo, tú me corriges, ¿verdad? Pero tiene que ser por Boll, el que era director del Stasi, que el apellido era precisamente Lobo. Yo me leí incluso la autobiografía que él escribió. Y tú sabes, eh, yo no sé por qué a los jefes de espía, a los calieses, le coge con querer justificar sus hechos. Ok, Mira, te digo algo, sí tiene que ver el aliento del lobo, el título sale de una frase de él en la cual él intentó definir qué cosa era para él un servicio de seguridad, qué cosa tenía que ser la policía política. Y él decía que la policía política tenía que ser como el aliento del lobo, que cuando tú sientes el aliento del lobo es porque ya te va a morder. Por eso es el título del libro, ¿no? O sea, que tiene que ser tan imperceptible, la policía política tiene que ser tan imperceptible que nadie puede sentirla hasta que ya vaya a ser mordido. Esa es la idea, ¿no? hay una novela, precisamente hablando del Stasi. Hay una novela, no recuerdo ahora el nombre, de, que habla de una serie de escritores que lo tenían en el Stasi para escribir novelas. O sea, eh, y creo que era una novela basada precisamente en elementos muy reales. O sea, Reales, sí, sí. había una producción literaria donde se registraban escritores para escribir novelas para el público del Mira, Stasi. te cuento una cosa que no hay que ir a la Stasi. Te voy a hablar de ese país que tú tienes muy cerca ahí, que es mi país. En Cuba, en la década del 70, la policía política cubana, o sea, el Ministerio del Interior, decidió que era importante que todos los coroneles, los capitanes, las personas que tenían cierto nivel intelectual dentro de la institución, escribieran sus novelas y se creó el género de la literatura policial. Es decir, ellos obligaron a que la literatura policial y la literatura de contraespionaje fuera básicamente escrita por personas que tenían el oficio de la policía política o del espionaje. Y entonces eso crearon premios literarios, el premio 26 de julio, el premio aniversario de la revolución, una editorial que publicaba solamente ese tipo de literatura. Las ediciones eran las ediciones más numerosas que había
porque además se le daba promoción en la televisión, en la radio, en la prensa, a todos esos libros. Y se creó un grupo muy, muy amplio de escritores de una mediocridad absoluta, con obras totalmente olvidables, pero que durante prácticamente 2 décadas, aquí Julián, llenaron los estantes de la isla, porque se publicaban esos libros como si fueran chorizos. Por supuesto, el esquema era muy claro. O sea, el policía político era el agente del espionaje cubano, era perfecto, buen padre, un amado hijo, o sea, un hijo perfecto, una persona ética, etcétera. Y los delincuentes y los contrarrevolucionarios eran malos hijos, eran asesinos, eran ladrones, no tenían ética. O sea, ese era el esquema que se manejaba, ¿no? Maniqueísmo barato. Exactamente. Pero eso generó cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque por resistencia a ese grupo, que era inmenso, surgieron grandes nombres de la literatura policial cubana, entre ellos Justo Vasco, Daniel Chavarría, Leonardo Padura, salen de esa jornada, porque empiezan a escribir contra ese esquema y buscando determinadas, vamos a decir, determinados agujeros dentro de, como yo te decía, dentro de la censura, dentro de la crítica, empiezan a abrir la puerta para que nosotros, que fuimos la generación, digamos, más irreverente que vino después, pudiéramos escribir lo que escribimos dentro del género, ¿no? Es decir, literatura basada en hechos reales totalmente, sobre la realidad cubana, sobre la marginalidad cubana, que no hubiera sido posible si Leonardo Padura, Daniel Chavarría y Justo Vasco, José Latour también, Jesús Adrián Betancourt, Rodolfo Pérez Valero, que se escribieron literatura que se opuso a ese esquema que había creado la policía política precisamente para convertir la literatura en simple y pura propaganda y promoción del régimen, ¿no? Y hablando del Stasi, ¿verdad? Y del espionaje, ahora mismo tenemos nosotros a un antiguo representante, a un antiguo coronel de la KGB en Alemania Oriental dirigiendo Rusia. O sea, Exactamente, Putin. Sí, sí, sí. mira, tú tienes también un libro que lo tengo en inglés. Ok, Gadget, Ah, ya, Sensor. claro. Sí, sí, sí. Palabras amordazadas, sí, sí. Ajá. Háblanos un poco de ese libro que lo tengo en inglés, Mira, pero habla sobre la censura en Cuba. ese libro es un resumen prácticamente de el que sería después un libro mayor, que un libro más grande, con más, digamos, más metodología y un poco más profundo, sobre la historia de la censura en Cuba. Fue un libro que yo escribí para una fundación holandesa que buscaba, o sea, que tiene una serie de libros sobre cómo funcionan las censuras en distintos lugares del mundo y en distintos regímenes, no necesariamente dictaduras de izquierda, ¿no? Cómo funciona la censura. Y ellos me proponen a mí que escriba ese libro, me hablan del tema y yo escribo justamente ese libro que salió en español y en inglés, en las dos versiones, Palabras amordazadas y Gadgets en inglés. Ahora, ¿qué sucede? Que eso era parte de un proyecto que yo quise desarrollar un poco más. Y entonces salió La estrategia del verdugo, que es un libro más, ahora no lo tengo aquí a mano. Salió La estrategia del verdugo, que es un libro mucho más enjundioso, más grande, donde ahí yo sí me dedico a contar mucho más detalladamente desde la primera censura que ocurrió la cultura cubana, porque es para varios sectores, hasta las censuras de 2019. El libro se llama La estrategia del verdugo, breve panorama de la censura en Cuba 1959-2019. Y obtuvo el premio Carlos Alberto Montaner de ensayo, que se convocó justamente
en el año 2019 en Estados Unidos, ¿no? Hablando de precisamente, tomando ese tema de la censura, a mí siempre me sorprendió que una de las novelas más contrarrevolucionarias en el contenido, ¿ok? Es la novela de Carpentier, El siglo de las luces. El siglo de las luces, claro. Es una novela abiertamente. Yo no entiendo, o sea, hay una vez, aquí había unos escritores que desarrollaron dentro del mismo trujillismo, siendo ellos trujillistas formales, ¿verdad? Eh, temas aparentemente de izquierda. Y entonces decían que cómo era que el régimen lo permitía. Y ellos decían que esos tipos no leían. Y yo no sé qué pasa, porque Carpentier, eh, que por oportunismo y por acomodamiento. Y hay Ujú, que entender, o sea, a veces uno puede ser muy duro, ujú, pero los escritores también buscan forma. El escritor siempre ha buscado un mecena, alguien que lo prohíje y le ujú, permite hacer su trabajo. Eso no lo justifica moralmente, pero explica ciertas condiciones. Hubo ujú. gente que íntimo de Padilla le dio la espalda e hizo causa común con el régimen porque el que daba la pitusa era el Sí. rey. Ujú. Y aunque uno puede cuestionar y señalar, hay que estar en el problema para uno No, saberlo. mira, vivir en dictadura es un reto muy fuerte, sobre todo por eso que yo digo, uno tiene que reinventarse y sobre todo en el caso de las dictaduras de izquierda, eh, uno tiene que ponerse un grupo de máscaras para poder sobrevivir, ¿no? Eso es algo que a veces yo siempre que vivo, desde que vivo sobre todo fuera de Cuba, trato de entender a mis colegas en la isla, tienen derecho al miedo, tienen derecho a ponerse máscara, es decir, es algo que es ley de sobrevivencia. En el caso de Cuba tengo algo que decirte que es un poco triste y es el hecho de que la mayoría de la represión cometida, la mayoría de la censura, para no decirte toda, la represión intelectual, la represión cultural, la represión, la censura en todo su sentido fue establecida, gestada, dirigida, o sea, ideada y dirigida por intelectuales. Es decir, eran gente que sí leía, eran gente muy preparada, eran gente que tenían un altísimo nivel, pero que decidieron plegarse a los designios de la revolución y se convirtieron en lo que nosotros llamamos comisarios culturales. ¿Ya? Es decir, yo te digo, a mí quienes me censuraron en Cuba eran mis colegas de generación. Quienes me censuraron en Cuba en algunos casos fueron mis maestros literarios. La misma gente que te enseña a pensar, la misma gente que te enseña a escribir, de pronto esa misma gente te dice, bueno, espérate, que hasta aquí puedes llegar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de pronto esas personas cumplen funciones, están en instituciones oficiales, tienen que ganarse el pan de cada día trabajando en esas instituciones y tienen que defender su puesto de trabajo. Y son instituciones, hay que recordarlo, en Cuba, todas las instituciones culturales, todas las imprentas, todos los periódicos, todas las revistas, todos los canales de televisión pertenecen al Estado y son regidos por el Partido Comunista de Cuba. Es decir, ahí no hay escape absoluto. Entonces, obviamente, eso complicaba un poco más que se escapara. Y eso hacía también, y repito, hacía que entonces la lucha intelectual entre el censor y la persona que escribía era todavía más cerrada porque el que escribía intentaba buscar todos aquellos mecanismos que evitara la censura. Ahí tú tienes una novela que te voy a mencionar porque tú has hablado, por ejemplo, del siglo de las luces, que fue una novela bastante crítica en la época, eh, porque destrozaba prácticamente todo el mito ese fundacional de la revolución, etcétera, pero era escrita por una persona que había sido elegida por Fidel Castro como el escritor de la revolución.
fue nominado, fue nombrado, pasó su vida en París representando a la Revolución Cubana, tuvo lamentablemente un accionar a favor de la revolución muy vergonzoso, con historias muy tristes que hablan de él como un ser humano muy mal, a pesar de que era uno de, yo digo que es quizás el más grande escritor cubano que nosotros tenemos en ese sentido, pero te pongo otro caso más reciente. La novela más eh, eh, contrarrevolucionaria escrita en los últimos, digamos, 20 años la escribió Leonardo Padura, El hombre que amaba a los perros. Es la historia de la defenestración completa de un proyecto social, el proyecto social de Rusia en España y el proyecto social de Cuba, más el proyecto social de la vida misma de Trotsky cuando fue asesinado por Mercader. Es decir, y esa historia en la cual se cuenta la cara tan sucia de esa ideología fue publicada en Cuba, ¿ya? Por supuesto, con limitaciones, no se publicó como debió publicarse, con limitaciones, pero es una obra totalmente contrarrevolucionaria. ¿Ya? Para no serte, quizás la gente dice que no está haciendo nada nuevo porque yo digo, y te lo digo con toda sinceridad, la obra más contrarrevolucionaria que se ha escrito en toda la historia de la literatura cubana es la misma obra la escribió Fidel Castro Ruz en La historia me absolverá. Si tú te acuerdas de la historia de Absolverá, en la historia de Absolverá él empieza diciendo, cuando él empieza a defenderse delante de los jueces, empieza a hacer una parodia de lo que era el país y dice, había un país donde teníamos justicia separada, la justicia y la política andaban por todos los lugares, teníamos un desarrollo, teníamos escuelas independientes, teníamos, y muestra una Cuba próspera, llena de libertades, llena de esto, y dice, pero había una diferencia entre el campo y la ciudad, y entonces empieza a hablar de los problemas que había, que realmente los había. El problema es que cuando tú comparas lo que ha hecho la revolución con lo que prometió Fidel en ese libro, te das cuenta que es el libro más contrarrevolucionario porque no cumplió absolutamente nada de lo que ha prometido, de lo que prometió en su vida. Y se convierte ese libro, sin ser una obra literaria, en la mayor mentira escrita por alguien de la revolución. ¿Ya? Eso es interesantísimo, porque es así. Lamentablemente, o sea, la historia, como te dije, la historia dominicana está muy influida por la historia cubana. Éramos dos países hermanos, muy cercanos, me explico, al grado de que en el movimiento que tumba a Trujillo, el movimiento que se organiza para eliminar a Trujillo, tomaron las iniciales del nombre de Fidel. Eso tú no lo sabes, pero te lo doy de dato. Se llamaba Frente Cívico Revolucionario por Fidel Castro Ruz. Óyeme, no por Fidel con lo que devino, sino por Fidel con lo que representaba en ese momento de lucha contra un tirano. Y lamentablemente, pues lógicamente la decepción, no solamente los cubanos lo sintieron, toda una generación en América Latina murió por los disparates de este ególatra. Ahí hay algo que tú dices que yo me gustaría decir siempre también, es decir, quizás hoy mucha gente de las que nos esté viendo, y sobre todo si son jóvenes, no tiene idea de cuán cercano ha sido siempre República Dominicana con Cuba. Es decir, en todo el sentido. Yo recuerdo, por ejemplo, que en Santiago de Cuba y en Guantánamo iban trabajadores de República Dominicana antes de la revolución a trabajar, pero desde ese punto de vista, los contactos que había de la intelectualidad, siempre que los dominicanos tenían que emigrar por determinada cosa,
iban a parar a Cuba. Ahí recuerdo a Juan Bosch, al mismo Balaguer, es decir, Pedro Mir. A Pedro Mir, a los hermanos, siempre se me olvida el nombre, bueno, dos hermanos que fueron también muy importantes en la cultura cubana y en la cultura. Los Enrique Ureña que tú dices. Enrique Ureña, exactamente, Pedro y Camila, que se quedó viviendo en Cuba, Camila Enrique Ureña, y Max Enrique Ureña. Enrique y Pedro, los tres, o sea, todos tenían esos vínculos. Es decir, pero más allá de eso también está el hecho de que siempre hubo un contacto muy de esto. En los últimos, digamos, no sé, 30, 40 años, por ejemplo, para poner un solo ejemplo, ¿no? La Asociación Casa de Teatro convoca el premio Casa de Teatro para Cuba y para Dominicana. Es decir, siempre hacen ese tipo de convenio, ¿no? El ballet dominicano lo ha fundado Marianela Juan Galeano, prácticamente le ha dado un impulso bastante grande, que es una de las grandes bailarinas cubanas. Y hay tantos puntos de contacto entre nosotros, entre Cuba y Dominicana, que mucha gente no se imagina que existen esos vínculos. El hecho de que, por ejemplo, muchas veces acá afuera uno encuentra a alguien dominicano y está hablando y uno piensa, yo como cubano pienso, ese debe ser de Santiago de Cuba. Y no, es que el tono y el acento es exactamente el mismo, ¿no? Entonces hay muchas cosas, digamos, que nos unen. Y te voy a hacer una anécdota muy breve para que tú tengas. Mi libro más conocido, o sea, el más elogiado, después de Habana Babilonia, es Las Palabras y los Muertos. Y Las Palabras y los Muertos es una novela que cuenta justamente la historia no contada de Fidel Castro. ¿Ya? Y ese libro nace justamente en República Dominicana. Y tengo que hacerte esa anécdota. Yo durante muchos años estuve reuniendo anécdotas que yo le oía a la población, al pueblo, a la gente en la calle, sobre historias de la historia de Cuba. Es decir, por ejemplo, para ponerte un caso, ¿qué pasó? ¿Qué dicen que hizo Fidel en el combate de Alegría de Pío? ¿Qué dijo? O sea, ese tipo, pero no lo que dice la historiografía oficial, sino lo que contaba la gente en la calle. Porque a mí me interesaba tener, digamos, toda la fuente de cuál era la interpretación que le daba el pueblo a la historia nacional. Y un día, un escritor amigo mío, otro de los grandes novelistas cubanos, Guillermo Vidal, llega a mi casa, se sienta en la computadora y abre el archivo y empieza a mirar las pequeñas historias que yo tenía escritas. Y se vida para mí me dice, Amir, ¿tú te has dado cuenta que tú tienes ahí una novela histórica única? Y yo digo, ¿pero cómo? Y me dice, sí, sí, fíjate, yo la he estado leyendo a pedazos y me he dado cuenta que tienes una novela histórica que quizás tengas que armar. Y entonces durante un tiempo me puse a organizar cronológicamente las historias, que yo las había ido metiéndolo como quiera en el archivo, las fui organizando y me di cuenta de una cosa, todas tenían que ver con Fidel Castro, todas tenían que ver con Fidel Castro. Y ahí venía la pregunta de lo que yo te decía de la censura ahorita. En Cuba, una de las cosas que estaba absolutamente prohibido era escribir sobre los líderes y los mártires. No se podía escribir sobre esa gente y mal, menos que menos. Entonces me quedó la pregunta y en el 2001 me invitan a la Feria del Libro de Dominicana y me invitan a presentar un librito mío de cuentos, Manuscritos del Muerto. Allí lo presenté, o sea, tuve la compañía, el que me ayudó a la presentación fue Marino Berigüete, un escritor y Ajá. político. Y entonces, eh, ese año fue el año en el que Vargas Llosa estaba presentando la fiesta del Chivo. Y por supuesto, te podrás imaginar que yo, cubanito, acabado de llegar a República Dominicana, no tenía un peso para comprar la novela y Marino Berigüete me regaló la novela y me regaló un buen paquete de los mejores cuentistas dominicanos, es decir, por nombres y un grupo de novelas.
Y entre esas novelas estaba Los Carpinteros de Joaquín Balaguer. Bueno, te cuento que cuando yo leo, Marino me regala las palabras, la fiesta del chivo, me la leí en una noche en el Hotel Jaragua, me la leí completo, y ahí me vino, dije, ya encontré cuál es la fórmula para yo narrar esta historia, que es una historia real. O sea, la novela de Vargas Llosa me dio ese chip de cómo tocarlo. Y el primer párrafo lo escribí yo en el aeropuerto de República Dominicana, en el avión para Cuba. Como no tenía nada, me vino la novela a la cabeza. El primer párrafo lo escribí en la primera hoja de Los Carpinteros de Joaquín Balaguer. Y te das cuenta que todo está conectado, o sea, No, totalmente, totalmente. totalmente conectado. Pero eso es lo que hace que años después, fíjate, yo de pronto yo sentía, son esas cosas que tú como escritor la vas a saber, o sea, puedes dar fe igual que yo, ¿no? Que hay cosas que son de la magia de la literatura que uno no puede entender nunca. Y de pronto, años después, yo escribo, cuando ya termino la novela, la termino en 2005, un año antes de que Fidel se diera el poder. Y la novela arranca diciendo Fidel ha muerto. Y es la historia de lo que puede pasar, de lo que podía pasar después que muriera Fidel. Y hace un recuento de toda la historia completa. Bueno, yo la termino en el 2005, y en el 2005, finales de 2005, se la doy a mi agente literario, pero yo veo un concurso que es el premio Mario Vargas Llosa de novela y digo, chico, la voy a mandar aquí porque no sé. Y yo sentí siempre desde que la mandé, tú te vas a ganar este premio. Mando el premio, mando la obra al premio en España y me gano el premio Mario Vargas Llosa de novela de la Universidad de Murcia. Y un año después le doy la novela a Vargas Llosa y él es el primero que la elogia de los grandes escritores que la han elogiado. Él es el primero que la elogia, y a partir de ahí, bueno, casi todas las ediciones han tenido elogios, ¿no? La elogió Günter Grass, la elogió Herta Müller, o sea, ya ha tenido muy buenos elogios de la novela. Pero nació en República Dominicana y nació precisamente en ese entorno relacionado con ese periodo tan triste para ustedes que es la dictadura de Trujillo, ¿no? Oye, si hubiera conocido esa anécdota, hubiera invitado a Marino Berigüete a que estuviera acá. Somos muy buenos amigos. Marino es un gran amigo, es casi como familia para mí, así que me alegro que lo conozcas también. Pues sí. Eh, Cuéntanos un poco de tu novela publicada en este año, Ujú, de Tu rostro más secreto. ujú. Bueno, mira, es esta novela, Tu rostro más secreto, y tengo que decir algo, o sea, tanto Tu rostro más secreto como El aliento del lobo forman parte de un mismo proyecto, tengo que decirlo. Es decir, yo llegué aquí a Alemania y por supuesto cuando un cubano llega a Alemania, uno empieza a preguntarse cosas y sobre todo yo que soy un amante de la historia, empecé a buscar qué había de cierto en que el desastre de Cuba, sobre todo el desastre de la represión, el control de la población, etcétera, qué relación y qué responsabilidad tenía el sistema socialista, y sobre todo la Stasi y la KGB rusa en nuestro desastre nacional. Y tuve la suerte de que, bueno, ahí estaban los archivos de la Stasi, estaba todo eso, y un amigo, escritor, historiador, que trabaja en el Museo Central donde estuvo la prisión de la Stasi, me tramita para que el museo aquí de la Stasi me invite como, o sea, me dé una categoría de escritor invitado por varios meses para que yo pudiera trabajar allí e investigar. Y entonces hice una investigación sobre todo en ese tipo de asuntos, ¿no? ¿Cuál era la relación de los métodos de la policía política en relación con los escritores, las relaciones entre la policía política, la KGB, la Stasi, y Cuba digamos, en esa idea de expandir la revolución por Latinoamérica, es decir, todas esas conexiones, ¿no? Yo estuve investigando en eso
y lo dejé guardado porque dije, bueno, alguna vez yo escribiré algo sobre esto. Estaba en otros proyectos, estaba también en el proyecto de insertarme, integrarme en la sociedad alemana y ganarme la vida, que es algo que es importante cuando uno es emigrante. Y el proyecto se fue quedando ahí hasta el año pasado, que una amiga periodista que estudió conmigo en Cuba, que trabaja para la editorial Anaya de España, que es un gran grupo editorial, me dijo, oye, mire, están buscando a alguien que escriba un libro sobre la Stasi. Y yo, que sé que tú hiciste una investigación, les dije que te contactara. Bueno, ahí empezó todo y finalmente entonces sale este libro, que es la Stasi, o sea, el aliento del lobo, la Stasi, el muro de Berlín y la vida de nosotros, donde yo cuento todas esas historias, toda esa investigación, todos esos vínculos sucios de la Stasi con el movimiento terrorista internacional, la Stasi con las guerrillas latinoamericanas, a través de Cuba, de la policía política cubana, es decir, todo ese engendro del mal en el cual, como tú bien decías, Marcus Wolf tuvo una participación muy grande porque fue el cerebro gestor de esa parte internacional, ¿no? Marcus Wolf, recuérdense, era el alemán que dirigía todo el trabajo hacia de inteligencia hacia el mundo, ¿no? Había otro departamento que se ocupaba del control de la población dentro de Alemania. Entonces, ¿qué sucede? Que como parte de esa investigación había un tema que yo encontré en los archivos, que fue la historia de un oficial de la Stasi que tenía orígenes cubanos. Es decir, no lo sabía, no lo supo hasta que cayó el muro de Berlín, que él mismo pudo buscar en su expediente y descubrió que su padre, que había sido una de las personas que entrenó y formó a la policía política cubana en la década del 60, lo había adoptado a él siendo un bebé y lo había traído a Alemania, y él creció creyendo que era un alemán y con apenas veintitantos años ya era un oficial de la Stasi con una carrera muy prominente, pero cae el muro de Berlín y descubre entonces toda la mentira en la que había vivido. No era cubano, no era alemán, era un cubano, y entonces él regresa a Cuba a investigar cuáles eran sus verdaderas raíces. Y esa es la historia de la novela. La conté aparte, ¿por qué? Porque se me salía del libro, se me salía de este libro, entonces decidí hacer una novela porque dije, esto es una novela en sí misma, este hombre tiene una novela en su vida, no tengo que estar inventando nada. Entonces, lo único que hice fue, por supuesto, la parte, digamos, del entramado literario, de cómo armar la historia para hacerla literariamente una ficción, ¿no? Pero está basada totalmente en hechos reales. Son los dos libros que he publicado, salieron al mismo tiempo prácticamente, se presentaron en la Feria en Madrid en la misma semana. ¿Por qué? Porque las dos editoriales, sin ponerse de acuerdo, una se atrasó y la otra se adelantó, y entonces coincidieron los dos libros, ¿no? ¿Cuál es, cuál tú dirías que es tu género predominante? ¿El género, subgénero? O sea, eh, el escritor negro o el escritor... Mira, yo te digo, yo soy alguien que siempre voy contra las etiquetas. Durante mucho tiempo, por el fenómeno de Habana Babilonia, ¿no? Por el fenómeno de este libro, o sea, de Habana Babilonia, todo el mundo me llamaba el escritor de las jineteras, el escritor de las jineteras. Y me pusieron la etiqueta, y hasta que yo empecé a escribir novela negra, tuve la suerte de ganar premios internacionales importantes, que mis libros fueran reconocidos por la crítica europea, que se tradujeran a varios idiomas. Y entonces, junto con Leonardo Padura y Lorenzo Lunar, se nos considera, digamos, los tres máximos representantes de la literatura negra en la isla. Pero eso me generó otra etiqueta. ¿Por qué? Porque desde el año 2002 hasta el año 2008, yo estuve publicando todos los años una novela negra de la misma serie. Y eso generó
que la gente dijera, bueno, Amir Valle, escritor de novela negra, y yo, entre tanto, publicaba una novela histórica, nadie se daba cuenta, publicaba un libro de cuentos, nadie se daba cuenta. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba enfocado nada más en Amir Valle, escritor de novela negra. Me dio un poco de rabia eso y decidí dejar de escribir novela negra. Y desde 2008 no volví a escribir, o sea, escribí novela negra, tengo varias novelas negras escritas, pero no volví a publicar más en el género. Me negaba a publicar en el género hasta el 2021, que me hicieron, mis colegas de la novela negra me hicieron digamos, una jugarreta muy, vamos a decir, que me pusieron contra la espada y la pared, ¿no? Porque empezaron a regar en las redes sociales que Amir Valle regresa a la novela negra. Es decir, empezaron a correr la bola sin que yo hubiera dicho nada, pero fue idea de un colega que decidió hacerlo para obligarme a mí, que sabía que yo tenía novelas negras escritas, a publicar otra novela. Y entonces así sale Los Nudos Invisibles en el 2021, ¿no? Que es de la misma serie, pero sale de 2008 a 2021. Fíjate cómo pasa tiempo, porque yo me negaba a eso. Ahora, te soy totalmente sincero, Aquiles. Mira, a mí me encanta la novela. Es decir, me encanta la novela. Yo soy una gente que cuando yo escribo un cuento al año, uno al año, no puedo escribir más. Es decir, no soy una gente de sentarme a escribir cuentos. De hecho, el último libro que yo publiqué fueron los 10 cuentos que yo escribí en los últimos 10 años desde que salí de Cuba. Ya salí en el 2006 y un cuento por año, y lo publiqué en el 2016, publiqué Nostalgias, Ironías y otras alucinaciones, que es un compendio de todos esos cuentos publicados, uno cada año. Sin embargo, cada día del mundo yo me siento a escribir algo de mis novelas. Siempre, siempre. Por eso tengo también muchas novelas que no las tengo publicadas, pero las escribo, las voy dejando descansar un año, 2 años, y después las retomo, y entonces es que decido si la saco o no la saco. Pero escribo mucho en el género novela, me siento muy cómodo. Soy gente de estudiar mucho para hacer las novelas, de meterme en el mundo en el que yo voy a escribir, de llenar la casa de esquemas y de cosas. Es decir, que es mi estudio, que donde tú ves, tengo una pizarra por allí, allá tengo otra, y siempre tengo cosas de cuando estoy trabajando en novelas, ¿no? O sea, es algo que a mí me apasiona mucho, ¿no? Nosotros nos conocimos a raíz de un periódico digital que es Otro Lunes, donde yo tuve también el honor de que tú me publicaras unos poemas. Cuéntame un poco de Otro Lunes, tu experiencia y cuándo vuelve. Que Sí, nos hemos deslunizado. es lunizado. Mira, ese espíritu es algo que todavía a mí me está animando más a hacerlo, ¿no? Yo en el 2007 fundé Otro Lunes. Y hay que decir algo, es decir, Otro Lunes es un proyecto, es una revista que nace estando en Cuba. En Cuba, volvemos al asunto de la censura, yo cuando tuve por primera vez, a finales del 96, tuve acceso a el correo electrónico, porque no teníamos internet en Cuba en ese tiempo. Yo generé una revista que se llamaba Letras en Cuba, y era una revista que yo enviaba en PDF por correo electrónico, y se la enviaba a alrededor de unas 2.000, 3.000 colegas que vivían en todo el mundo en lengua española, por supuesto. Alemanes, o sea, españoles, latinoamericanos, generalmente profesores de otras universidades, pero que hablaban español, y yo les mandaba aquella revista, que yo logré tener 30 números de esa revista, que yo publicaba en esa revista lo mejor de la literatura cubana de la isla, pero incluía cosas de la diáspora también. Y eso no gustó a las autoridades. No le gustó, primero, que era una revista independiente que hacía yo en mi casa, sin que nadie me lo hubiera mandado, y segundo, que incluía algo que ellos deseaban no existiera, ya que es la literatura de la diáspora. Por supuesto, me cortaron el correo electrónico, no tuve más acceso. Después de muchas reclamaciones me volvieron a poner el correo electrónico, y entonces logré hacer unas cápsulas informativas literarias que se llamó A Título Personal, en la que yo hacía más o menos lo mismo, pero con pequeñas, serían como una especie de podcasts, ¿no? Más o menos, pero escritos en este caso, sobre
aquellos libros que estaban de algún modo, que me parecían importantes y que no recibían toda la resonancia dentro del país que yo creía que debían tener. Por supuesto, no llegué a 6, hice 5 y el sexto no lo pude mandar porque me cortaron definitivamente todo acceso al Internet, o sea, al correo electrónico en este caso, y hasta que salí prácticamente estuve utilizando Internet ilegal que pagaba por el mercado negro, ¿no? Cuenta de mercado negro para poder conectarme a Internet. Me quedé entonces con el sueño de, bueno, yo quiero tener una revista, yo quiero tener una editorial. Y cuando cuando me dejaron en Madrid, justamente en el 2006, a finales de 2006, en una reunión que tuvimos varios colegas, varios en el Coliseo en el Colegio de Letras de España, varios cubanos, decidimos ahí fundar una revista. Yo les dije, ¿por qué no fundamos una revista? Y empezamos a maquinar cómo se iba a llamar, que esto, que lo otro, y Ladislao Aguado, uno de los escritores cubanos de mi generación, me dice, oye, le podemos llamar Otro Lunes, ya que no tenía que ver nada con Lunes de Revolución, con aquel proyecto que hubo al inicio de la revolución, no tenía que ver nada, sino sencillamente que la revista iba a salir los lunes. Entonces, por eso decíamos Otro Lunes y otra revista, ¿no? Y así sale Otro Lunes en 2007. Hasta el año pasado, hasta finales del año pasado, 2023, logramos 64 números, una revista voluminosa en todo el sentido. Es una revista que ya no es solamente digital, tengo que decirlo, porque recibimos muchas solicitudes de universidades europeas, latinoamericanas y norteamericanas para imprimir la revista en impresiones dirigidas a el alumnado de esos países. Y por supuesto, entonces la revista tiene esa doble condición, ¿no? Que sale digitalmente para todo el mundo, pero muchas universidades en todo el mundo también que tienen la hispanística o que tienen las letras, la filosofía y letras, imprimen ejemplares y los utilizan en sus bibliotecas. Entonces, ¿qué sucedió? Que ya el volumen era tan grande que ya realmente se nos iba de las manos y entonces tuvimos también que la revista se enlenteció, empezó a ser un poco navegable y entonces ahora lo que estamos en un proceso de, vamos a decir, de adaptación tecnológica para que toda esa información, o sea, para quien no sepa qué es lo que es Otro Lunes, cada número tiene mínimo 210 páginas. Y imagínense ustedes con imágenes, con todo, 210 cuartillas cada número y son 64 números. O sea, tiene de todo, ¿no? Entonces, eso es muy pesado y estamos ahora en todo el proceso tecnológico de manera que esté toda esa información y que podamos seguir trabajando en el futuro la revista, ¿no? Que es una revista, como tú bien dices, que ganó un prestigio muy grande en Latinoamérica. Fue considerada durante toda su existencia, desde 2010 hasta la fecha, una de las 5 revistas más importantes de Internet en lengua española. O sea, tenía un prestigio que escribían de los más importantes escritores latinoamericanos y españoles en esa revista, ¿no? O sea, yo me siento muy contento con el proyecto, pero realmente ya no tenía sentido mantenerla así porque se estaba haciendo demasiado obsoleta, incluso a nivel de consulta. Entonces, por eso decidimos, bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a adaptar todo tecnológicamente de manera que pueda ser más fácil de navegar, de consultar, ¿ya? Otra característica de trabajo, otra línea de trabajo tuya es el edición. O sea, tú diriges Ilíada Ediciones. Háblanos un poco de Ilíada Ediciones también. Mira, Ilíada Ediciones es lo mismo que te decía, es decir, es la editorial que no pude tener en Cuba. Y durante muchos años yo estuve mirando, bueno, cómo hago yo para lograr tener mi propia editorial, mi propio sello editorial. Y finalmente, un día de casualidad, me pongo a mirar y me viene el nombre de Ilíada. Y yo digo, qué nombre, es un nombre bonito, o sea, un nombre que tiene mucha connotación importante para el mundo de la cultura. Y me pongo a buscar, y yo digo, bueno, pero ese nombre seguro que lo tiene, que hay 26 editoriales con ese nombre,
montones de editoriales o sea, de proyectos culturales con ese nombre, y me pongo a buscar en internet, me meto en la página de registro de copyright y todo, y no, nadie la había usado. Y entonces digo, ah, perfecto, voy a registrar el nombre, registro el nombre, y a partir de ahí entonces lo que hice fue que empecé a publicar algunos autores, inicialmente autores importantes de las letras latinoamericanas que confiaban en mí y me dieron sus libros en esa primera etapa. Y además empecé a publicar a aquellos mejores autores de mis talleres aquí en el Instituto Cervantes de Europa. Yo tengo aquí en Berlín, tengo un taller de técnicas narrativas y había, digamos, había tres, o sea, en distintos periodos, tres escritores que fueron talleristas, que no habían publicado nunca ni siquiera un cuento, pero eran de una excelencia tan grande, mexicanos, dos mexicanos y dos, o sea, cuatro, dos mexicanos y dos cubanos, eran de una excelencia tan grande que yo dije, yo quiero ser el primer editor de ustedes. Y entonces les publiqué sus primeros libros. Y entonces empezó Ilíada en esa conjunción de literatura de autores totalmente consagrados. Por ejemplo, pongo el caso de Marco Tulio Aguilera Garramuño, que era columnista de Otro Lunes, de la revista Otro Lunes, y que es considerado uno de los grandes escritores latinoamericanos, después de García Márquez. En muchos casos escribió breves historias de todas las cosas. Es una novela que se comparó con Cien años de soledad en su momento. Es decir, de ese nivel, de escritores de ese nivel, o Fernando López en Argentina, que es otro clásico de las letras argentinas, para poner solamente dos nombres, y además publicar escritores que nadie los conocía. ¿Ya? Entonces ahí empecé, pero ya después entonces me di cuenta que era un monstruo demasiado grande, entonces tuve que sentarme a generar una estructura, porque porque cuando la gente se enteró, Amirvaya tiene una editorial, empezaron a llegarme manuscritos de todo el mundo y cada semana me llegaban 10 y 12 manuscritos y yo digo, yo no puedo solo con esto, entonces tuve que crear una estructura en la cual hay tres lectores que hacen una criba de todo lo que nos llega, y entonces si el libro tiene dos lecturas positivas, entonces lo leo yo y determino si se publica o no. Hasta la fecha, desde 2016 que fundo oficialmente la editorial, hasta la fecha tenemos 210 libros publicados solamente con ese criterio, una calidad absoluta. Es decir, yo sé que hay mucha gente que debe estarme odiando y maldiciendo por la cantidad de noes que ha dado la editorial, la cantidad de negativas que ha dado la editorial, pero lo que sí me consta es que Ilíada Ediciones hoy tiene un prestigio muy grande, porque me precio de decir que no hay un solo título de mediana calidad. Todos son títulos en los cuales yo he apostado por la buena literatura, por la novedad literaria, pero de calidad en ese caso. Y estamos recibiendo, digamos, mucho feedback de esa calidad, ¿no? De lo importante que es esa calidad. Ya nos mencionan en el mundo editorial, en lengua hispana, nos mencionan entre las editoriales emergentes, nuevas, que tienen una labor más seria en cuanto a la calidad literaria, ¿no? Aparte del aspecto, aparte de la edición en físico, de la impresión en físico, también está funcionando como edición digital. Sí, sí, sí. Mira, nosotros tenemos lo que nosotros llamamos la triple edición. Es decir, nosotros tenemos la impresión tradicional. De cada libro nosotros hacemos un grupo de impresiones que son las que llevamos a ferias, eventos, etcétera. Está la impresión, print on demand, es decir, impresión por demanda, que está ubicada en plataformas Amazon, Barnes Noble, Casa del Libro, es decir, y otras plataformas que utilizan esa impresión, en la cual tiene esa doble canal. El libro impreso, que se puede comprar impreso con ellos, y el libro digital, que se puede comprar también con ellos. Es decir, tenemos esa triada, ¿no? Y entonces eso nos permite también tener un poco más de movimiento y de expansión. Lamentablemente, lo tengo que decir,
Este es un proyecto de locura, tú lo sabes, la literatura cada día vende menos. Por mucho que uno haga y que meta, realmente uno tiene que estar enamorado realmente de la edición para insistir en que de pronto publiques un libro que tú sabes que es excelente y que no tiene de pronto las ventas que uno esperaba. A veces no tiene ni siquiera las mínimas ventas que uno espera de un libro, ¿no? Es decir, te digo a todos los niveles. Yo he publicado autores de primerísimo nivel, importantes nivel, y en los libros no se han vendido como yo esperaba que se iban a vender, ¿no? Y sin embargo he publicado a un par de autores muy jovencitos y esa rareza mágica de la literatura y del mundo del libro, y de pronto esos dos jovencitos me han financiado prácticamente a 10 libros porque ellos han vendido lo que otros autores clásicos considerados, etcétera, no han vendido, ¿no? O sea, pero es así, ¿no? Es una apuesta más bien de intentar decirle a la gente, caballero, necesitamos la inteligencia en el mundo en el que estamos viviendo. Y la única forma que yo conozco de generar inteligencia es que la gente tenga acceso a un libro y pueda leerlo. Ya, porque las redes sociales cada vez yo pienso que idiotizan más que el bien que hacen, ¿no? No, totalmente. Y el peso de analfabetismo funcional que está creciendo tremendamente, al grado de que ya se presume de eso. O sea, Ujú. o sea, no es algo que crea sonrojo, sino que ves que se exhibe como si fuera un mérito. Un mérito, exacto. Mira, Amir, a uno le gustaría mantenerse hablando por el resto del tiempo, pero voy a aclarar que Amir Valle queda investido, investido como representante y amigo del Centro PEN de República Dominicana para Alemania y Europa, y que nosotros queremos precisamente mantener el vínculo y el contacto, porque óigame, un escritor cubano es parte, es como si fuera un escritor dominicano, igual que si fuera un escritor puertorriqueño. Nosotros vivimos por razones históricas como repúblicas independientes, pero el gran sueño de Hostos era la confraternidad antillana. Y ya, Cuba exactamente. y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas y República Dominicana el corazón, porque estamos en medio. En el medio, exacto. Así que me siento muy contento de haber tenido este conversatorio contigo. Eh, no va a ser el único. En el Espero. otro, en el que viene, pues vamos a ver una recua de aquí y considera este espacio como un espacio, como una comunidad de la que tú ya eres parte. No, no, gracias a ti. Y quiero decirte algo, o sea, aquellos miembros dominicanos del PEN Club que me están viendo o escritores dominicanos, ahí tienen, o sea, Ilíada de Ediciones está abierta, pueden escribir a la editorial, enviar sus manuscritos a la editorial, están sometidos, o sea, por supuesto, van a ser sometidos a una comisión de evaluación, pero ahí está abierta también. Y una vez que abramos otro lunes, también queda abierta la posibilidad de colaboración y promoción de la literatura dominicana en otro lunes, ¿no? Es una oferta que quiero hacerte y que la magnifiques con tus colegas, que como bien tú dices, al final todos navegamos en las mismas aguas, que es algo que es muy importante, ¿no? Así mismo es. Así que, bueno, ya tú sabes que te esperamos por acá. Que hay Sí, una promesa de que vienes y sí, te sí, esperamos por acá. así mismo. Muchísimas gracias, Amir. No, gracias a ti por la invitación y bueno, felicidades por el Centro PEN y que tengan muchas cosas que hacer y muchas nuevas metas que proponerse, ¿no? Hay mucho por hacer y sobre todo en el mundo en el que estamos viviendo, la idea de crear este tipo de grupos y de fuerzas, porque no son grupos, son más bien fuerzas de inteligencia, creo que son importantes, son vitales.
Bien. Abrazos. Un abrazo.